partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Muy bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa que se transmite desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para toda la cadena ECO, 229 emisoras en 16 países. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Cegueza. Siempre con noticias muy importantes que llegan a nuestro estudio, noticias que tienen que ver con el cuidado de nuestro planeta y con los peligros que están asomando con más fuerza cada vez. Así que para ellos vamos a los titulares de hoy con Sonia Marenales. El infierno viene. Meteorólogo alerta de una ola de calor devastadora en Europa. Alaska llega a los 32 grados centígrados. Nunca se habían registrado temperaturas tan calientes en la entidad. Groenlandia, la increíble fotos de unos perros jalando un trineo con las patas bajo el agua muestra lo grave del derretimiento de la capa de hielo. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El infierno viene. Meteorólogo alerta de una ola de calor devastadora en Europa. Las temperaturas récord han pasado hoy por Alemania, Polonia y la República Checa, y los científicos predicen que empeorarán mucho más. De hecho, cree que podrían alcanzar más de 104 grados Fahrenheit el jueves, con temperaturas que solo se elevan desde allí. Las autoridades francesas incluso han advertido sobre el posible riesgo de muerte durante este tiempo. Apenas en 2004 hubo 15.000 muertes adicionales debido a una ola de calor similar. A la mayoría se les ha aconsejado que eviten las actividades extenuantes durante las horas más calurosas del día, que beban mucha agua y que eviten el sol a toda costa. Los niños y las personas mayores, así como los que ya son médicamente vulnerables, son los que corren mayor riesgo. Mientras que las olas de calor han ocurrido antes, la longevidad del récord anterior, 72 años, es un buen ejemplo de cómo esta ola de calor en particular, en comparación con otras, es bastante inusual. Pero los expertos en climas advierten que puede que no sea en el futuro, porque las olas de calor como esta son cada vez más frecuentes a medida que pasa el tiempo. Lamentablemente, creen que se debe a la situación de nuestra actual crisis climática. Como hablábamos estos últimos programas, cuando hay un equinoccio, como en este caso, se deja ver claramente las diferencias térmicas entre el norte y el sur del planeta. Por un lado, aquí en el sur del planeta soportamos una ola de frío muy grande. Argentina, Uruguay, parte de Brasil sufrieron fríos hasta debajo cero, inclusive en zonas que no es normal que descienda tanto la temperatura, debido a lo que estuvimos hablando en los programas anteriores y en realidad en todo este ciclo ya de 8 años en la radio y también en todas nuestras conferencias y notas de prensa, que el debilitamiento de la capa de ozono traería no solamente calentamiento global, sino también grandes fríos. Pero lo que más interesa de este punto entender es que las diferencias térmicas, los contrastes térmicos que justamente se notan más en un equinoccio, van a ser cada vez más acentuados. Esto quiere decir que en el sur del planeta, en este caso, que estamos en invierno, los fríos van a ser mayores, las olas de frío van a ser mayores, y en el norte del planeta, como dice la noticia,
las olas de calor también van a ser cada vez mayores. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más puede ser el calor de una ola de calor? Ya que es grave debido a que puede haber bajas, puede haber personas que no solamente se sientan mal, sino que pueden morir. ¿Y hasta cuándo también las olas de frío? O sea, ¿cuánto más frío va a venir en el planeta y cuánto más calor va a tener que soportar el planeta y los seres vivos si seguimos así? La verdad, aún esto no tiene límite. En tanto sigan aumentando la cantidad de automóviles que circulan por el planeta a combustión, esto va a seguir también aumentando porque cada vez se consume más oxígeno y cada vez se debilita más la capa de ozono. ¿Cuánto es el límite que podemos llegar a tener de calor en la Tierra? Y bueno, todavía nos queda bastante porque el calor de la Tierra podría llegar a más de 100 grados centígrados si se sigue calentando así. Obviamente no va a ser de un año para otro, esto va a demorar muchos años, pero en el camino que vamos va a llegar. O sea, no se trata de pensar llegará o no, sino de cuándo, siempre y cuando no cambiemos la tecnología de propulsión de los vehículos. Y lo mismo con el frío. Con el frío también estamos viendo que cada vez el frío desciende más y más de golpe, y esto también es muy peligroso. También tenemos que ver que en algunos lugares que sí hay calor, sin embargo hay tormentas de granizo muy importantes. Hace muy poquitas horas en Italia también hubo una tormenta de granizo muy grande, con granizo del tamaño de una naranja. Imagínense si a uno le cae una piedra de estas en la cabeza, el daño que nos puede hacer, inclusive obviamente nos puede matar. Bueno, esto está sucediendo en Europa a pesar de las olas de calor. La inmensa evaporación y la gran cantidad de frío que existe arriba, a una altura prudencial de la atmósfera, hace que se formen estos granizos cada vez más grandes, cada vez más repentinos, inclusive con grandes vientos. Como ya aconteció también aquí en el sur, nosotros vivimos un gran tornado de granizo en la ciudad de San Carlos y sus alrededores hace aproximadamente 2 años. También un día de mucho calor, recuerdo, porque era alrededor del 20 de diciembre, no recuerdo bien si fue el 23 de diciembre, y ese tornado fue muy fuerte, muy pero muy fuerte, que bueno, todo el mundo lo recuerda, ¿no? Es más, aquí no es normal que haya tornados y mucho menos de granizo. Las piedras tenían tamaño aproximadamente de 1 pulgada, unos 2,5 centímetros de diámetro, imagínense. Esto está sucediendo, como decíamos, por el enorme consumo de oxígeno de los 2.000 millones de automóviles que circulan por el planeta, que van consumiendo el oxígeno que produce la tierra, que producen los árboles y todo lo verde, que produce también el mar a través de su plataforma marina, y esto obviamente no alcanza por la velocidad de consumo de estos motores, y obviamente se van quedando las reservas cada vez más vacías. Una de las reservas, y la más importante, es la capa de ozono, que además, como explicamos siempre, es la que regula justamente los climas en la Tierra y sobre todo las temperaturas, algo tan pero tan importante que se necesita para que exista la vida y el agua líquida. Señoras y señores, una vez más la Fundación Códigos deja claro que tenemos que cambiar pronto la tecnología de los automóviles antes de que esto ya no se pueda revertir. Vamos con música con Carlos Ernesto y ya volvemos. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Alaska llega a los 32 grados centígrados. Nunca se habían registrado temperaturas tan calientes en la entidad. El Sistema Servicio Meteorológico Nacional prevé que el clima continúe caluroso en los próximos días. Este verano se han registrado temperaturas históricas alrededor del mundo. En Europa, los registros meteorológicos llegaron a los 45,9 grados centígrados, lo que alertó a la población y a las autoridades, quienes cerraron escuelas y evacuaron localidades. Y las autoridades más frías se han liberado del incremento en el calor del clima.
Anchorage, en Alaska, registró su temperatura más alta en todos los tiempos el pasado 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. La ciudad estadounidense, ubicado al límite norte del continente americano, llegó a los 32 grados, temperatura similar al clima tropical de otros lugares del mundo como Miami, que la semana pasada registró 31 grados en promedio. Es común que el clima en Alaska durante todo el año tenga una temperatura de entre menos 2 grados hasta 17 grados. Cuando en verano, la época más calurosa del año en la ciudad, se han llegado a sentir hasta 22 grados. El 22 de junio al 14 de septiembre suelen presentarse los días más cálidos en Alaska, con una temperatura promedio de 14 grados. El día más caliente suele ser el 10 de agosto, con 17 grados centígrados máximo y 11 grados mínimo. Las más afectadas, según el Heraldo de México, han sido las comunidades indígenas, ya que son quienes viven en los límites entre el suelo y el deshielo. Las capas sólidas, las que habitan, han comenzado a derretirse, lo que los ha obligado a migrar. También ha provocado incendios que han llenado de humo denso el ambiente, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional de Alaska ha emitido avisos en lo que recomienda que niños, ancianos y enfermos permanezcan dentro de sus hogares. Uno de los siniestros se registró en el sur del lago Swan, que consumió 27.000 hectáreas. Y bien, señores, hablábamos antes de la música de las temperaturas, grandes temperaturas, altas temperaturas en Europa debido a una ola de calor enorme que se está dando en este momento en esa zona del planeta. Y también vemos esta noticia que dice que nunca se había llegado a registrar temperaturas de 32 grados en Alaska. La verdad, yo nunca había escuchado, vi los registros y es cierto, nunca se había registrado algo así. Es más, es inimaginable pensar que en Alaska haya 32 grados de calor. Todo esto está sucediendo por las anomalías que el hombre está cometiendo en la naturaleza, en el planeta, sin medir costos, sin medir consecuencias. Y lo que es peor, los que medimos costos y los que medimos consecuencias y sabemos a dónde podemos llegar, desgraciadamente es muy poco lo que podemos hacer. Más que lo que ustedes están oyendo en este momento. Tratar de que todo el mundo sepa que estamos en un problema grave. Tratar de que la opinión pública cambie. De que la gente demande de una vez por todas soluciones a nuestros políticos, que son los que tienen que ejecutar esas soluciones. Y esto es lo que estamos haciendo justamente, tratando de generar una conciencia global a través de estas 229 radios para que poco a poco los gobernantes se vean obligados, debido al peso de la población de cada país, a hacer lo que tienen que hacer. La pregunta es, ¿podemos hacer un cambio? ¿Podemos lograr que el planeta revierta esta situación de alguna manera? Porque uno lo puede pensar perfectamente, no solo por uno, sino por nuestros hijos. Porque obviamente, aunque pensemos que esto va a suceder en el 2050, nuestros hijos y nuestros nietos van a pagar las consecuencias. Nosotros somos de la idea de que esto grave va a suceder mucho antes del 2050 y que también nosotros lo vamos a vivir. Pero en cualquiera de los dos casos, perfectamente podemos pensar, ¿hay alguna forma de frenar esto, por lo menos de frenarlo? Y la hay, sí que la hay. Pero por un tema de intereses global, por un tema de una enorme dictadura comercial global, esto no sucede. Perfectamente este cambio ya podría haber sido realizado hace décadas, porque el automóvil eléctrico nació junto con el automóvil a combustión allá en el principio de 1900, y sin embargo fue poco a poco quedando en la nada hasta que el motor a combustión superó toda la oferta del mercado y el auto eléctrico murió. En los años 90 vuelve a aparecer el auto eléctrico desde el estado de California en Estados Unidos, gracias a una ley de emisión cero, y sin embargo también murió en ese momento. Y ahora esta es la tercera vez que el auto eléctrico reaparece en el mundo, y esperemos que la tercera sea la vencida por el bien de todos, por el bien nuestro y también por el bien de nuestra descendencia,
que en realidad no tiene la culpa, y mucho menos los animales, no tienen la culpa de todo lo que está pasando y de lo que va a suceder, que va a ser mucho peor. Estamos a tiempo aún. Una vez más, la Fundación Códigos anuncia este problema como prioritario y grave para que todos pongamos nuestro granito de arena para que de alguna manera poco a poco se vaya logrando este cambio que no es imposible. Simplemente está frenado, como decíamos, por una razón de intereses. Ideas que cambiarán el mundo. Transformar los desiertos. Inmensas extensiones de tierra árida podrían convertirse en infinitas fuentes de energía limpia y dejar de ser un páramo desolado. Durante 6 horas del día, las tierras de esas zonas inhóspitas absorben más energía que la que consume la humanidad en un año. Para solucionar este tema, políticos, científicos y ecologistas se reunieron para dar a luz el proyecto Desertec, que desarrolla energía eólica y solar a lo largo de miles de kilómetros en distintos desiertos. A medida que este proyecto vaya avanzando, las ciudades de China podrían ser alimentadas energéticamente por el desierto de Gobi y América del Sur podría beneficiarse con Atacama. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Seguimos con la transmisión de ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos para toda la cadena ECO. 223 emisoras de AM y FM y 6 emisoras de Internet que conforman las 229 emisoras de nuestra cadena ECO en 16 países. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Seguesa. Y vamos ahora a escuchar algunas de las emisoras que integran esta cadena con Majo López. Radios de Argentina. FM Mensú 96.5 MHz. LRH 441. Posadas, Misiones. Radio de La Paz 107.1 San Juan. FM Impacto 104.3 Palmar Grande, Corrientes. FM Bahía Grande, Tigre, Nordelta. FM NIC 94.1 Caleta, Olivia, Patagonia. Luz de Jesús 93.3 San Juan. Radio Imagen 99.5 Santa Cruz. Radio al Sur de Santa Cruz. LAR Oceánica 98.7 de San Martín. Radio Municipal 87.9 de Tapso. FM Megatop 97.9 Junín, Mendoza. Volvemos con Sonia Marenales a la tercera noticia de hoy. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Groenlandia, la increíble fotos de unos perros jalando un trineo con las patas bajo el agua muestra lo grave del derretimiento de la capa de hielo. Stefan Olsen, científico del Instituto Meteorológico de Dinamarca, estaba en una misión de rutina en el noroeste de Groenlandia para recuperar herramientas de monitoreo oceanográfico y meteorológico colocadas por sus colegas en el hielo marino, cuando se encontró con un problema. No pudo verlas. El hielo marino, generalmente plano y blanco, estaba cubierto de agua, como resultado de una inundación por el derretimiento de la capa del hielo de Groenlandia, la segunda más grande del planeta. La increíble foto que tomó de perros esquimales tirando de un trineo con las patas bajo el agua rápidamente se volvió viral, destinada a unirse a las imágenes de osos polares hambrientos, glaciares que empequeñecen, morsas varadas y lagos que se secan en el panteón de las evidencias de nuestra actual catástrofe climática. Como dijo Olsen en Twitter, las comunidades de Groenlandia, principalmente indígenas, dependen del hielo marino para el transporte, la caza y la pesca. Estarán entre los primeros afectados por el derretimiento de la capa de hielo, pero las repercusiones
no se limitarán a Groenlandia o incluso a Norteamérica. La temporada de deshielo de Groenlandia se extiende desde junio a agosto y la mayor parte del derretimiento se produce en julio, el mes más caluroso. Pero este año ya se han perdido enormes cantidades de hielo y hasta un 40% de Groenlandia experimentaba el derretimiento hasta el 13 de junio, el día en que Olsen tomó su foto. Para un derretimiento total, más de 2.000 millones de toneladas de hielo, según estimaciones recientes. Esto podría tener un efecto importante en el aumento del nivel del mar, uno de los efectos más peligrosos del cambio climático, lo que podría expulsar de sus hogares a millones de personas que viven en comunidades costeras. Y otra noticia más, señoras y señores, que tiene que ver con el calentamiento global. Es increíble ver las imágenes de cómo Groenlandia se está derritiendo a una velocidad que realmente asusta. Uno puede ver cataratas de agua cayendo al océano, pero enormes, con miles y miles y miles de toneladas de agua por segundo que están cayendo al océano, y obviamente esto no es normal. Si bien es normal que todos los veranos el polo norte se debe de achicar, porque es así que funciona, el polo norte y el polo sur, los dos, tienen fluctuaciones anuales, en invierno se agrandan y en verano se achican, pero lo que estamos viendo es justamente lo que hablaba el doctor Jaiswalith, es el glaciólogo número 1 de la NASA, que ya en el año 2007 y 2008 estuvo explicando que el gran problema es que esa fluctuación de los polos cada vez es mayor, y esto es debido a lo que hablábamos anteriormente, a ese contraste de temperaturas que cada vez es mayor. Entonces, cada vez se achica más el polo norte en verano y vuelve obviamente a crecer en invierno, pero puede llegar el momento de que no vuelva, de que no crezca nunca más. Y esto obviamente trae lo que ya sabemos del crecimiento de las aguas, el aumento del nivel de las aguas que se está viendo. No se está viendo como se pensó, como dijeron muchos científicos, pero sí se está viendo claramente un aumento en el nivel de las aguas, una pérdida de la faja costera. En algunos lados se nota más que en otros. Nosotros hemos recorrido mucho, sobre todo Sudamérica, las fajas costeras, y estamos viendo, hemos registrado fotografías antiguas, hemos registrado también fotos de ahora, y estamos viendo que sinceramente se ha reducido mucho la faja costera en muchos lugares. Somos de la idea de que no va a llegar a subir como se pensó en un principio, más de 60 metros de altura el nivel del mar. Siempre dijimos que tanto no va a subir porque pensamos que hay que tener en cuenta la salinidad de los mares y también los sistemas de evaporación que también van aumentando por el cambio climático, y esto también regula un poco la crecida, pero sí va a crecer, y eso, como decíamos, ya se está viendo bastante. Creemos que ya debe haber un crecimiento en el nivel de las aguas de por lo menos 40 o 50 centímetros, lo cual es bastante, sobre todo para lugares muy llanos. Por ejemplo, pondremos el ejemplo de Miami. Miami es un lugar que en la parte más alta tiene 5 metros de altura sobre el nivel del mar. Imagínense ese lugar con muy poco que suba al nivel del mar, ya quedaría cubierto de agua y se perdería muchísimo, obviamente, porque obviamente es una ciudad muy habitada y con muchos edificios y casas que tienen un valor enorme, obviamente, y serían totalmente perdidos. Esto puede pasar en otras partes del planeta donde también la altura de la Tierra es muy cercana al nivel de las aguas. Por eso insistimos, el calentamiento global es un problema enorme, pero tengamos en cuenta que esto está trayendo la crisis climática, los contrastes de temperatura entre frío y calor, que también esto va a traer problemas aún más graves que el nivel de las aguas. En el mundo hay 800 millones de vehículos. Cada uno de ellos lleva un motor de combustión interna que consume miles de litros de oxígeno diariamente. El oxígeno es un recurso finito. Cuidemos nuestro planeta. Es un mensaje de la Fundación Códigos. www.fundacioncódigos.org.
Ideas que cambiarán el mundo. Rascacielos con diamantes. El diamante es uno de los metales más duros y posee muchas ventajas. Es limpio, apenas produce fricción y químicamente es inerte y tiene gran conductividad térmica, lo que, a la suma de utilidad en muchas áreas, desde la microelectrónica hasta el tratamiento de aguas. A los 64 años, Stephen Bates, que ha trabajado en la NASA, en Princeton y General Motors, logró construir un motor de pistones de zafiro transparentes que dejaba a la vista una gran parte de los procesos que tienen lugar en su interior. Bates sueña en grande y piensa utilizarlos hasta la construcción de cimientos y vigas de rascacielos, piezas de aeronaves y hasta vehículos espaciales. Y vamos ahora al mejor momento del programa. Vamos ahora con Silvina Luna y su espacio Ecovida. Llegó el momento de pensar en vos. Llegó el momento de Ecovida, un espacio conducido por Silvina Luna, Health Coach Internacional, experta en spas, programas de bienestar y nutrición holística. Bienvenidos a un nuevo espacio de Ecovida. Hoy estamos en contacto con Alisandra Jiménez, creadora de Blessed Greens en Estados Unidos. Ella es Health Coach especializada en el sistema digestivo y desintoxicación. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que es la salud de nuestros intestinos. Hola Alisandra, placer estar en contacto. Hola Silvina, muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de estar el día de hoy acá en este espacio tan bonito de Ecovida y poder compartir con todos los radioescuchas sobre un tema que es sumamente importante para mí y es el sistema digestivo. Es importante porque cualquier síntoma o enfermedad comienza en nuestra digestión. Hay muchas personas hoy en día preguntándose cuál será la solución a todos mis problemas de salud y no saben que está muy cerca de ellos y es en los intestinos, un órgano súper importante pero completamente olvidado hoy en día. Hoy quiero hablarles y darles algunos tips sobre la digestión y para comenzar quiero contarles que la digestión es el proceso por el cual los alimentos se descomponen de una forma que pueden ser absorbidos por el sistema sanguíneo y son llevados a las células alrededor del cuerpo para proporcionar nutrición y energía. Si no digieres y absorbes la comida, tus células no se van a nutrir ni van a funcionar adecuadamente. Por eso nuestra salud comienza en los intestinos. Quiero que sepas que no es normal tener estreñimiento, sentir inflamación luego de cada comida, dolor de cabeza, mareos, caída del cabello, uñas débiles y muchos otros síntomas que pueden venir a consecuencia de una mala digestión. No solo síntomas, sino también enfermedades graves como diabetes, cáncer y otras. También quiero darles muchos tips que los van a ayudar a mejorar su salud y para comenzar, el tip número 1 es tomar mucha agua. 1 a 2 vasos de agua a temperatura ambiente apenas te levantes. Esto va a ayudar a humedecer el colon porque el colon está sucio y ese sucio no se va a mover sin agua. El agua va a activar los intestinos y eso te va a permitir a poder ir al baño y poder desechar todas esas toxinas. Número 2 es tomar agua tibia con limón en ayunas. Esto va a ayudar a limpiar los intestinos y a desintoxicar el hígado. Número 3 es masticar muy bien los alimentos, entre 25 a 30 veces, porque el intestino no tiene dientes y nosotros debemos ayudar a tener una mejor digestión. Número 4 es eliminar ciertos alimentos que pueden estar dañando tu digestión, como el gluten, lácteos, café, maíz, soya, huevos, alcohol, exceso de proteína animal, organismos genéticamente modificados. Estos alimentos se deben eliminar por 3 semanas y luego se van incorporando poco a poco para ver cuál te cae bien y cuál te cae mal. Número 5 es reemplazar todos esos alimentos por alimentos que verdaderamente te nutran como frutas y vegetales.
Número 6 es poder encontrar un suplemento probiótico que ayude a restaurar tu flora intestinal, y los probióticos son bacterias buenas que te van a ayudar a luchar contra los virus, hongos y parásitos que debas tener. Y número 7, pero uno de los más importantes, es evaluar tu primer plato de vida. El plato de vida es cómo están tus emociones, tu salud, tu trabajo, en el hogar, en la familia. Todo esto influye en tu digestión. Si tú estás estresado, si estás teniendo problemas con tu esposo o esposa, puede causarte muchos problemas digestivos. Así que primero es sumamente importante enfocarse en esto. Muchas gracias, espero que estos tips les hayan ayudado y que puedan vivir una vida plenamente saludable. Esta fue una presentación de Glámines para una vida más feliz, plena y saludable. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al Dr. Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.